pues le agradecemos mucho al licenciado Fidel León este comentario que nos hace acerca de esta iniciativa, y vale la pena comentar que a lo largo de los años se han hecho algunos esfuerzos por parte de los legisladores para cambiar las leyes. Se han logrado hacer algunos cambios interesantes, importantes, que bueno, pues en la mayoría de los casos no han sido de beneficio para todas las partes, porque han privilegiado de alguna manera el poder económico que se ha dado a raíz de la crisis de 94. Recordemos la famosa ley Fast Track, aquella ley que se impulsó en el gobierno de Francisco Barrio, en donde se pretendía modificar el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, a tal grado que los deudores se verían ya en una imposibilidad total de poder defenderse. Recordemos también que anteriormente un deudor de una institución financiera podía tener opción de ganar un juicio, porque había lo que se consideraba el anatocismo, que era la capitalización de intereses. Había algunos elementos importantes que le permitían la defensa. Se modifica el Código de Comercio, se modifica a través de esta iniciativa Fast Track el Código de Procedimientos Civiles, y la gente pues pierde la posibilidad pues de defenderse, a pesar de la grave crisis que teníamos en el 94. Y hablamos de esto porque es un factor que no podemos dejar de lado, tenemos que tenerlo en el punto central como visión, porque bueno, hablar de un juicio pues es hablar de dos partes que se enfrentan, en las cuales una de ellas puede o no puede tener la razón, pero hay que demostrarlo. Y esta demostración, pues obviamente que no es únicamente a través de la vía jurídica, porque tiene que ir agarradita de la mano con la vía de la justicia. No puede ser privilegiado lo que es en justicia, lo que es en forma legal y lo que es en forma justa. Son dos cosas distintas, y creo que los abogados tienen muy claro este concepto. Pero vamos a platicar con nuestro invitado, primero con el licenciado Fernando Mendoza, diputado, a ver qué nos platica acerca de esto que ya acabamos de ver. Y con mucho gusto. Mira, como ya lo hemos comentado anteriormente, esta es una reforma que pretende precisamente modificar artículos de nuestro Código de Procedimientos Civiles, concretamente el 111, el 118, el 120, que tienen que ver con un tema muy específico, que es precisamente la posibilidad de que el tribunal notifique a las partes que están interviniendo en un juicio, no nada más los deudores, sino cualquier parte que interviene en un juicio, porque el enfoque no es solamente a la parte demandada o a la parte en un momento dado que se le está requiriendo como deudora, sino cualquiera de las dos partes, o inclusive los terceros interesados jurídicamente en el asunto, pudieran ser notificados de manera electrónica, ya que esto se hace en algunos otros estados del país y en algunos otros países, inclusive de Latinoamérica. No vamos a pensar en países de Europa o en Estados Unidos para de alguna manera ubicarnos también en el escenario de nuestro país en cuanto al derecho también y a nuestro sistema jurídico que tenemos. Por ejemplo, esta notificación electrónica se viene haciendo desde hace más de 10 años en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, y particularmente en nuestro país, en el estado de Tamaulipas, también se viene realizando. Entonces nosotros no vemos cuál sería la imposibilidad de que si se lleva a cabo en otros países latinoamericanos y en otros estados de nuestro país, se pudiera implementar en Chihuahua. Coincido con el licenciado León en el sentido de que tal vez sería deseable hacer una reforma integral al Código de Procedimientos Civiles, pero esta reforma no pretende esa reforma integral. Es el debate también que muchas veces se tiene de no modificar, por ejemplo, la Constitución o no modificar ningún código si no se hacen reformas integrales o que le den una revisión total a todo el articulado. Nosotros como legisladores tenemos el derecho de hacer reformas no solamente integrales, sino también en el caso particular. El licenciado León, al cual yo respeto desde el punto de vista jurídico, él no dijo que estuviera en contra de esta reforma, ni dijo que fuera negativa o que estuviera mal, sino que lo que él propone es que se hiciera una reforma integral al Código de Procedimientos Civiles. Yo creo que coincidimos en ese punto. Yo quiero en esta tarde dejar pues en claro que esta posibilidad de que el Poder Judicial notificara electrónicamente a las partes en un juicio, esa voluntad de parte, esa petición de parte es voluntaria, no es obligatoria para todas las partes en un juicio. Si las partes cuando se entabla la litis, que decía el licenciado Fidel León, una vez que se da el emplazamiento,
nosotros por ley estamos obligados a establecer un domicilio en donde vamos a recibir las notificaciones, eso así está en la ley, es el artículo 111 y 118. En ese sentido, nosotros deberemos también, si así lo queremos, determinar un domicilio electrónico, un correo electrónico en donde también pudiéramos estar recibiendo estas notificaciones, a excepción del emplazamiento, que es personal, claro, y también a excepción de algunas otras notificaciones que el tribunal considere que deben de realizarse de manera personal. ¿Qué es lo que busca esta reforma? Lo que busca esta reforma es precisamente que los juicios sean más rápidos, que la gente tenga la oportunidad de que se cumpla la ley como está establecido. La ley dice que una vez que se emita un acto de autoridad, una sentencia o una ejecutoria, alguna cuestión que se tenga que notificar por parte de los jueces, esta tendrá que ser notificada entre los 2 o 3 días siguientes, y esto no se hace. ¿Por qué? Porque los notificadores, algunos que están ya adscritos a algunos juzgados o los que están en la central de actuarios, están sobrecargados de trabajo y muchas veces no se lleva a cabo esta situación. Ahora hay que decirlo también, muchas veces a la parte demandada también le interesa que en algún momento del juicio también se acelere determinada etapa. O sea, no podemos ver pues esta reforma como algo que perjudicaría a los que están demandados en un juicio, sino más bien es una reforma que busca que nuestro sistema judicial tenga la posibilidad de ser más pronto, más expedito, que se lleven a cabo los juicios de manera más adecuada. Yo quiero también comentarles que esta reforma que nosotros presentamos el 26 de abril del 2011, desde el 26 de abril la hicimos pública y fue casi todo un año en el que estuvimos analizando esta iniciativa. La acabamos de aprobar en comisiones en febrero ahora del 2012, a principios de este mes. Aprobamos esta reforma por unanimidad en comisiones legislativas. La vamos a subir al pleno seguramente en el próximo periodo extraordinario, si lo hay, o ya en el periodo ordinario del mes de marzo, que inicia el 1 de marzo. Esta reforma se estuvo analizando con asesores del Poder Judicial, con jueces, con magistrados. Tiene también el respaldo de algunas barras de asociaciones o colegios de abogados que también tienen la representatividad de este gremio, porque luego pues son opiniones muy respetables de todos, pero podemos no coincidir. Es como en su caso nosotros, que tenemos ahora la oportunidad de ser legisladores, estamos buscando aprobar reformas que vayan en beneficio de la comunidad. No es de ninguna manera una reforma ni al vapor, ni sobre las rodillas, ni siquiera revisada de manera suficiente, porque hemos tenido un año para poder revisar este tema. Han estado asesores del Poder Judicial, yo personalmente platiqué con el presidente del Supremo Tribunal, nos envió personal para, junto con los asesores del Congreso, se estuviera revisando este aspecto. Hemos platicado con algunos presidentes de colegios y de barras de abogados que ven bien o que ven positiva esta reforma. Nosotros no podemos estar al margen de los avances tecnológicos, de los avances de la tecnología, y no incorporarlos a nuestros sistemas jurisdiccionales por el solo hecho de pensar o de descalificar una reforma cuando muchas veces ni siquiera la conocemos o ni siquiera la hemos estudiado. Yo básicamente ese sería mi primer planteamiento. Es una reforma que busca precisamente que los juicios se aceleren. Yo les puedo asegurar que en el 80 o 90% de los juicios, tratándose de la parte actora o demandada, quisieran que los juicios se aceleraran. No es pues una reforma que venga a tratar de perjudicar o de generar incertidumbre jurídica o falta de seguridad jurídica en alguna de las partes. Es una reforma que busca precisamente que tengamos un mejor sistema judicial, moderno, actual, pero además es voluntario. Reitero, y con esto concluyo mi primera intervención, no es obligatoria. Aquella parte que decida, que determine que si le notifiquen electrónicamente, lo va a poder hacer el que considere que le afecta, el que considere que no está en las condiciones para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos, pues simple y sencillamente no lo solicita el Poder Judicial y no se le notifica electrónicamente. Se le notificará a través de los medios tradicionales, que es la notificación personal. Bien. Licenciado Cortinas, tú eres abogado, litigas, ¿cómo ves esta reforma? Bueno, qué bueno que usas esa expresión. Yo voy a comentar en esta ocasión como abogado litigante. Lo que quizás no se aprecia bien con la reforma de Fernando, en que realmente sí, tenemos que aceptar que es una reforma aislada que trata de resolver un problema específico de litigio. Sin embargo, yo quisiera aprovecho la oportunidad para que estoy delante de él, reiterarle mi aprecio y mi amistad
Gracias. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en un asunto judicial en la que solicitamos cita con un actuario para emplazar. Así es. La pedimos el día 7 de febrero y la cita nos la dan hasta el 27 de febrero. Pero en este caso, precisamente la reforma de Fernando, bueno, promovida por el señor diputado, establece precisamente la excepción de que estas notificaciones electrónicas no implican el emplazamiento. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿verdad? Todavía no se hace la relación jurídica, ¿no? Ahora, yo no estoy de acuerdo, no coincido en que sea opcional de que las partes quieran o no quieran. Yo creo que realmente debe ser una obligación procesal general para todos, que inclusive, como agregado a la iniciativa, debería ser de que en los escritos de demanda, todos los abogados de demanda y de contestación de demanda señalen un domicilio electrónico. Ahora bien, es interesante y podría ser cuestionable de que, por ejemplo, sea el juez el que determine cuáles acuerdos y cuáles resoluciones deben ser notificadas de manera personal o de medio electrónico. Están los requerimientos que tienen que ser forzosamente personales. Entonces aquí yo creo que yo sugeriría que en un momento dado se establecieran de antemano cuáles son aquellas notificaciones procesales que en sí son una fase del proceso y otras como los requerimientos, la notificación de las confesionales, que esos tienden no solamente un requisito procesal, sino que implican también el respeto estricto de la garantía de audiencia. Entonces, básicamente... Yo creo que es muy importante lo que comenta el licenciado Cortinas Murra, inclusive de alguna manera con estos enfoques y estas aportaciones, pues nos da la razón de que si fuera general, en una primera etapa se planteó, incluso lo comentábamos con el señor Víctor Medina, que fuera obligatoria esta reforma, pero posteriormente vimos la conveniencia de que en una primera etapa fuera voluntaria y que en una segunda etapa pudiera, ya que se familiarice más este tema, pudiera ser obligatorio. Y la segunda observación que a mí se me hace muy pertinente del licenciado Cortinas es la siguiente: si nosotros le descargamos a los actuarios el tema de notificaciones por falta de actuación o citaciones para alguna audiencia o cuestiones pues que no les quiten tanto tiempo, se pudieran concentrar más en las notificaciones de emplazamiento, y entonces sí se haría realidad el hecho de que no tuviéramos que esperar meses o semanas para poder llevar a cabo una notificación personal. Este es el enfoque también. El enfoque es, si estas notificaciones de trámite, que las partes estuvieran inclusive de acuerdo que se hicieran así, señalando este correo electrónico, ya el notificador, el actuario, se pudiera concentrar en descargar precisamente el trabajo de las notificaciones que son personalísimas, como es el emplazamiento principalmente. Y ahí en el emplazamiento sí nosotros estamos de acuerdo que sea personal, porque finalmente le da seguridad jurídica a un demandado en el sentido de que se le notifique personalmente. Si así, haciéndolo personal, puede haber alguna violación al procedimiento, puede haber algunas violentaciones pues a la forma en la que se debe hacer el emplazamiento, bueno, de manera electrónica sí consideramos que no se debería hacer. Pero en todas estas partes donde ya está funcionando, por ejemplo, pongo como ejemplo, y el licenciado Cortinas lo sabe, en materia fiscal se llevan a cabo las notificaciones electrónicas. El Código Fiscal de la Federación, particularmente en su artículo 18 y en su artículo 68, establece la posibilidad de que todas estas notificaciones se hagan de manera electrónica. Entonces, yo reiteraría, nosotros siempre estaremos abiertos a recibir observaciones, comentarios, aportaciones. No es una reforma pues que vaya dirigida ni a beneficiar ni a perjudicar a un grupo determinado o a una parte del juicio. Es una reforma que está buscando beneficiar a todas las partes en un juicio, inclusive a los terceros, que también se pueden notificar a través de una cuestión electrónica si tienen un interés jurídico que acredite, ¿no? Entonces, qué bueno que nos dan esta oportunidad, porque hay que decirlo también. Luego sentimos que a lo mejor se emite alguna crítica sin conocer de fondo también cuál es el objetivo, el sentido, la exposición de motivos y el contenido de la reforma. Qué bueno que tenemos esta oportunidad que nos permite de cara a la ciudadanía explicar cuál es el alcance de esta reforma, cuál es el proceso que se ha llevado durante todo este año, y coincido también con la entrevista que le hacían al licenciado Fidel León. Hay muchos temas que se deben de modificar del Código de Procedimientos Civiles y que estaremos revisando también y que estaremos atendiendo.
específicamente esta reforma tiene que ver con modernizar, con aprovechar las tecnologías de la información como la que tenemos ahora, precisamente para efecto de poder avanzar también en tener una justicia más expedita como lo establece la Constitución. Sabemos de antemano que hay muchas cosas por avanzar en nuestro sistema judicial. Sabemos que hay inclusive situaciones que violentan nuestras normas establecidas, pero esta reforma lo que busca es precisamente darle mayor celeridad, mayor dinamismo también a la administración de justicia. Bien, yo les voy a poner una hipótesis.